Bien, el enunciado nos dice: pretendemos construir una ventana, se denomina normada, luego veremos el gráfico, con máxima luminosidad. Si disponemos 10 metros de perfilería, ¿cuáles son las dimensiones de dicha ventana? En cuanto a la forma de la ventana, es la que aparece en la lámina. Es decir, la ventana en realidad, o la perfilería, se va a utilizar únicamente en ese perímetro exterior. Es decir, en cierta forma, está formada por esta figura llamada normada y podríamos dividirla en un cuadrado y en un semicírculo. Vamos a llamar X al lado de ese cuadrado y vamos a llamar R al radio de ese semicírculo. Siempre razonamos de la misma forma. Tenemos hecho un pequeño esquema, hemos copiado los elementos en ese dibujito, vamos con la llamada función objetivo. Sencilla. Lo que pretendemos es que tenga máxima luminosidad, es decir, que tenga la mayor superficie posible. Con 10 metros de perfilería debemos conseguir la mayor superficie posible. La superficie de esa ventana normada va a ser igual. Podríamos hablar de superficie o área. El área del cuadrado más el área de ese sector circular, es decir, de ese semicírculo. No puede ser más fácil. Área del cuadrado lado por lado, es decir, x elevado al cuadrado, más el área de ese semicírculo. Si el área del círculo es pi r cuadrado, en este caso pi r cuadrado partido de 2. Tenemos la llamada función objetivo y tenemos un problemilla. Contiene dos variables, es decir, el área o superficie de esa ventana está expresada en función de x y en función de r, porque evidentemente pi es una constante, es un número irracional. Restricción. Sencillo. Aparece la restricción en el enunciado. Me están diciendo que solo dispongo de 10 metros de perfilería. Es decir, el perímetro de esa ventana va a valer 10. El perímetro será 3 veces esta medida, 3x, más la longitud de esa semicircunferencia. Por lo tanto, 3x, como la longitud de la circunferencia es 2πr, en el caso de la semicircunferencia, 2πr dividido entre 2 quedaría πr. El perímetro vamos a decir que es la restricción. Y como el perímetro en este caso toma el valor 10, igualamos a 10 dicha expresión. Despejamos x para llevármelo a la función objetivo y que me quede una sola variable. Pi r que pasa restando, 3 que pasa dividiendo. Me llevo esa expresión, sustituyo en la x de la función objetivo y en ese momento hemos conseguido la función objetivo expresada en función de una sola variable. A gusto de cada uno, es decir, sustituyo x por esa expresión y me quedan la expresión al cuadrado más pi r cuadrado partido de 2. Y repito, a gusto de cada uno, podríamos dejar expresada la función de esta forma o procedo a desarrollar. Pasito a paso, cuadrado de una diferencia y 3 a la 2 que es 9. Hacemos como un denominador, unifico la expresión, llegamos a esa expresión desarrollada que equivale a la expresión inicial. Es decir, recordemos que siempre es el mismo razonamiento en los problemas de optimización. Primero, nos ayudamos de un pequeño esquema para plantear el enunciado, nombramos los elementos y expresamos la función objetivo. Queda expresada en función de dos variables. Planteamos la restricción, la tenemos a la vista. Ayudándonos de la restricción, conseguimos una sola variable en la función objetivo. Y el último paso, pues nos limitamos evidentemente a lo que nos han pedido. Queremos que tenga la máxima luminosidad, es decir, que la superficie sea máxima. Tenemos que hallar el máximo
de esta función objetivo. Pasamos a la siguiente lámina y, como dije anteriormente, a gusto de cada uno. Si alguien quiere partir de esa expresión, o podéis partir de esta otra expresión que yo he simplificado más. Es decir, como sabemos que debemos aplicar la condición de optimalidad para hallar el máximo, es decir, debemos hallar la derivada primera de la función y ver qué valor hace que la derivada primera valga 0. Podéis derivar esta expresión o podemos derivar esta. Yo la tengo preparada, se ha transformado en un polinomio donde R, en el caso de la función, es la variable. Tratamiento de un polinomio. 2 por esa expresión elevada a 1 menos, vais operando, mismo tratamiento que un polinomio. Y llegaríamos, concretamente, llegaríamos a esta expresión. Como suelo deciros, si el derivar esta expresión os plantea problemas, pues analizáis pasito a paso. Si os trae problemas y al analizar pasito a paso os sigue trayendo problemas, pues lo que procede es que os vayáis, desempolvéis los libros del cole y empecéis a repasar las tablas de multiplicar. Es decir, para intentar entender un problema de optimizar, el cálculo de derivadas y operar con agilidad, condición imprescindible. Llegamos a esa expresión que es la expresión analítica de la derivada primera. Tiene que valer 0. Para que esta expresión valga 0, el numerador tiene que valer 0. Repetimos. Para que esta expresión valga 0, el numerador tendría que valer 0. O se puede plantear de forma mucho más sencilla. Dado que el denominador es una constante, podríamos expresarlo de la forma siguiente. Este sería el cociente. Si igual a 0 toda esta expresión y despejo R, hallaríamos directamente el valor que hace que esa expresión tome el valor 0. Repito, tenemos la expresión de la derivada primera. Vamos buscando los valores que hacen valer 0 la derivada primera. Y, a gusto y criterio de cada uno, resolvéis esta ecuación. Donde la incógnita evidentemente es R, cuando esté igualada a 0, vais a llegar que R es igual a 20 partido de 2pi más 9. Y solo nos quedaría comprobar si ese valor es un máximo. Nos venimos a esta expresión y varios procedimientos matemáticos. Para saber si es un máximo, yo voy a utilizar el método del signo de la derivada primera. He representado el valor de R, que hace valer 0 la derivada primera. Estaría en esa posición, aproximadamente 1,3. Si la derivada primera por la izquierda es positiva y por la derecha negativa, máximo, tomo por la izquierda el 1. Hallo la imagen del 1 en esa expresión. Ya os adelanto que va a dar positivo. Sustituyo x por 1, en este caso la x, sería R la variable. Sustituyo por 1 y opero, va a dar positivo. Debemos hallar la imagen del 2 en la función derivada. Sustituyo la R por 2, negativo. Evidentemente se trata de un máximo en esta función, donde x, la variable que en este caso está representada mediante R, donde R toma ese valor, 20 entre 2pi más 9, la función evidentemente tiene un máximo. Y recordad, como sabíamos que x es igual a 10 menos pi r partido de 3, sustituyo el valor de r, opero y obtendríamos el valor de x. Conocido el valor de x, 30 partido de 9 más 2 pi metros. Conocido el valor de r, 20 entre 2 pi más 9 metros, conocemos las dimensiones de la ventana inicial.
Nuestra ventana inicial, conocemos el valor de x, conocemos el valor de r. En resumen al contenido del ejercicio, siempre la misma historia. Vuelvo a repetir, debemos dominar el cálculo diferencial, vamos a ser más modestos en la expresión. Debemos dominar el cálculo de derivadas con fluidez, operar con agilidad operaciones de este tipo. Razonamiento. Pequeño esquema del enunciado del problema. Función objetivo. Restricción. Función objetivo con una sola variable y en esa función con una sola variable debemos hallar en este caso el máximo de la función. Debemos saber hallar máximos, tema que está visto en funciones, bien mediante derivada primera o mediante derivada segunda o, si fuera preciso, estudiando la monotonía en las proximidades del valor que haga que la derivada primera tome el valor cero. Ejercicio resuelto.